Bien, hoy día vamos a hablar de los títulos de Jesús, ¿ya? Y sus nombres y oficios, ¿ya? Recuerden siempre seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, compartan, pónganle me gusta, en el Facebook también, porque si le ponen me gusta, sus amigos lo van a ver y así más gente va a llegar, ¿ya? Los títulos y oficios de Jesús. Em, Mateo 1:21. Dice así, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús se lo da el ángel a María y a José. Y Jesús significa Jehová salva, ¿ya? Y en la forma griega del nombre Josué, que en hebreo es Yeshua. Yeshua. Y ahí está, en ese dibujo que está ahí, así está en hebreo. Yeshua. No sé si alguien ha escuchado el nombre Yeshua. Eso es Josué y es Jesús en el griego, ¿ya? Y obviamente el nombre deriva de Josué, ¿ya? Josué significa Dios salva, el libertador, ¿ya? Y Jesús, Jehová salva. Antes de seguir, ¿alguien conoce algún título que le hayan dado a Jesús? Yo sé que varios saben, pero díganme algunos, así los vamos detallando. Profeta, 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 ¿qué más? El Salvador, El Salvador, bien, ¿qué más? Maestro, Maestro, ¿alguien se acuerda Redentor, de otro? Ah, Redentor, Redentor, bien. Mesías, Mesías, buena. Bien, vamos a ver algunos, no todos, porque tiene muchos, ¿cierto? De los títulos que se le dieron a Jesús. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Porque cada vez que se nombra, sobre todo en el tiempo de Jesús o en el pueblo judío, los nombres tienen mucho que decir de la persona, ¿ya? Así que lo primero que vamos a ver es Mesías. Mira la Lola ahí. Mesías. 10 puntos, 10 puntos. Que es el hebreo. En hebreo es Mesías, pero en griego, adivinen lo que significa en griego. O a alguien se le ocurre, o alguien lo sabe. En griego. Mesías es en el hebreo. Y Mesías significa ungido. Esa unción que se hacía del sacerdote, de los profetas y de los reyes, donde le echaban aceite, ahí en el dibujito que está ahí, les echaban aceite desde la cabeza y el aceite corría por el cuerpo. ¿Ya? Ese es el ungido de Dios o el Mesías. ¿Ya? En griego es Cristo, ¿ya? Así que Mesías y Cristo es lo mismo. Significa ungido, ¿ya? El ungido de Dios. Y a Jesús le decían el Cristo o el Mesías, ¿ya? Ayúdenme con la Biblia. Mateo 16:16. Y otro que me lea Juan 1:41. Mateo 16:16 y Juan 1:41. ya, Mateo 16:16. Sí, Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? amén. Es una afirmación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro reconociendo. Y Jesús le dijo que eso no se lo había revelado ni sangre ni carne, sino el Espíritu Santo. Amén. yo Juan mi uno versión. cuarenta y uno. Ya. ¿Cuál? Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahí está más clarito echarle agua. Mesías es Cristo. ¿Ya? Y este es Andrés contándole a Pedro, a su hermano Simón, que te acuerdas que se llamaba Simón, le dice, hemos hallado al Mesías por Jesús, que traducido es el Cristo. Yo les voy a leer otro, Lucas 24:26-27 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Este es Jesús hablándole a los caminantes de Maús.
Le está diciendo que el Cristo tenía que padecer, o sea, él, ¿ya? Este Cristo, este Mesías, habla de su misión, ¿ya? La misión que tenía en el Antiguo Testamento, ¿ya? Es el Mesías prometido para salvar al pueblo, para libertar al pueblo, ¿ya? Es por eso que entre salvar y libertar ellos confundían mucho el tema de la liberación del dominio y la esclavitud romana, ¿ya? En Lucas 4, 18, 21, cuando Jesús se da a conocer, él dice esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. O sea, él está leyendo aquí el libro de Isaías. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, ahí Jesús estaba en una sinagoga, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, ahí todos se espantaron. Lo que está diciendo que él es, el cumplimiento de Isaías es él. Él es el Mesías. Él es el ungido. ¿Ya? Así se conocía a Jesús, como Mesías, como Cristo. Pero nosotros lo conocemos más en la cultura occidental como Jesucristo, ¿cierto? ¿Y qué significa Jesucristo? Es como la compactación de dos palabras, Jesús, Cristo. Que los primeros cristianos usaron, y los escritores, esta contracción de estas dos palabras. ¿Y qué significa? Que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Es una declaración de fe. Jesús es el Mesías, ¿ya? Así que así lo usaron los primeros cristianos y muchos de nosotros también lo usamos. Jesucristo decimos, ¿cierto? Em, ¿Cómo además se conocía a Jesús? ¿O qué títulos tenía? En Juan 1:1, que alguien me lo pueda leer. Juan 1:1 y Juan 1:14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, el logos, la palabra viva. ¿Se acuerdan que en el principio, en el Génesis dice, y dijo Dios, esa palabra que salió de la boca de Dios, sea la luz y fue la luz? Esa palabra que salía de la boca de Dios es el verbo de Dios. Y el verbo dice, era Dios, o sea, esa palabra es Dios mismo. Y aquí habla del verbo como Jesús. Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice que este verbo se hizo hombre, ¿ya? Así que Dios se hizo hombre. Este verbo es Jesús. Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El verbo de Dios. Ahí en Apocalipsis, entonces, también dice que Jesús es el verbo de Dios, ¿ya? ¿Qué más? El Señor. Que a Jesús también se le conocía como el Señor, ¿sí o no? Pero Señor en hebreo es Adonai, ¿ya? Adonai. Y ese nombre, Señor, o Adonai, se le dio a Jehová. Los judíos o los israelitas, para no nombrar a Jehová, decían el Señor, decían Adonai. Es el nombre que le daban a Dios. Y a Jesús se le decía Señor. También al César se le decía Señor. Tenía la palabra Señor es como soberano, amo, dueño de todo, Señor de señores. Es la autoridad. Es por eso que al César también se le decía Señor, ¿ya? Pero a Jesús se le conoció como Señor, dueño de todo. Em, Romanos 10:9 y Filipenses 2 del 8 al 11. Romanos 10:9 y Filipenses 2 del 8 al 11. Yo les voy a leer Lucas 2:11 mientras. Lucas 2:11, cuando el ángel anuncia a Jesús, a
a los pastores, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, este Cristo es el Señor. ¿Ya? Romanos 19 y Filipenses 2, 8, 11. Que Romanos si 19. ah, Ya, perdón. Dale ya, nomás, dale, Carlita, dale, dale. dale nomás. Ya, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién es Jesús? Que tenemos que confesar que Jesús es El El Señor. Señor. el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Adonai. Filipenses 2, 8 al 11 es largo, pero si quieres lo leo yo. Amén. Amén, gloria. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor. Pedro cuando habla dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso dice Hechos 2:36. Ese es nuestro Dios. Preguntas, comentarios, hasta aquí. ¿Alguien ha aprendido algo hoy día? Acepto preguntas, dudas, comentarios. Está todo claro, Amén. al menos para mí. Amén. Seguimos. Hijo del hombre, ¿lo habían escuchado este? Daniel 7, 13, 14 en el Antiguo Testamento dice, miraba yo en visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Ese es el libro de Daniel, que hace una profecía. Y en esa visión que él tiene, ve un humano, un hijo de hombre, que es presentado delante del anciano de días, que es Dios. Y Dios le da todo el dominio y el poder. Y Jesús, él mismo se hace llamar el Hijo del Hombre. Y él indica en eso que él es humano, ¿ya? Que Jesús es humano, ¿ya? Es su humanidad, pero también que es el Mesías prometido. En Ezequiel 2:1 dice, me dijo, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Entonces, este Hijo de hombre indica esa debilidad humana, en contraste con el poder ilimitado de Dios. Al decir eso Jesús de parte de él, significa que él se hizo verdaderamente un ser humano y se identificó con nosotros en carne, en sufrimiento, debilidad y tentación. Recuerden que él fue como uno de nosotros, ¿ya? Pero sin pecado. En Mateo 26, 64 dice, Jesús le dijo, aquí está hablando con Pilato, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, mire, sentado a la diestra del poder de Dios. Y aquí hace referencia al libro de Daniel. Y viniendo de las nubes del cielo. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este es el Hijo del Hombre. Hijo de David. Hijo de David. ¿Alguien había escuchado este título? Yo me acuerdo Bartimeo gritaba, Bartimeo el ciego gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿cierto? También en Mateo 9:27 dice que pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y la gente que iba adelante y que iba atrás clamaba diciendo, Hosana. Esto es cuando entró al templo, cuando entró a Jerusalén. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa que sea hijo de David?
o que lo declararan hijo de David, significa que él descendía, ¿ya? Del linaje de David. David es el rey. Y en el Antiguo Testamento Dios le promete a David que de su descendencia va a salir el rey eterno, el rey que va a gobernar por siempre a su pueblo. Y eso se cumple en Jesús, ¿ya? No es que sea hijo directo de David, sino que es un descendiente del rey David. Para que Jesús cumpliera la profecía, tenía que ser descendiente del rey David. Y si usted lee en el libro Mateo, capítulo 1, y en Lucas, están las genealogías, tanto de María como de Jesús, de José. Y de ambas genealogías se llega a David, ¿ya? Romanos 1:3, ¿quién lo puede leer? David cumple el pacto de David Romanos 1:3. cumple, cumple el ¿Quién me ayuda? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Claro, según la familia humana que tenía Jesús, él descendía del rey David, ¿ya? Por eso le decían hijo de David, ¿ya? ¿Qué otro título? Hijo de Dios. Este hijo de Dios expresa su naturaleza divina, que hay una relación íntima con Dios. Nadie en Israel o en el pueblo judío se decía ser hijo de Dios porque eso lo hacía uno con Dios. Y Jesús se hizo hijo de Dios. Él decía que era hijo de Dios y eso le molestaba a los fariseos y a los escribas. Eh, no significa, como nosotros tenemos el concepto de hijo que depende de o que nació de, no significa que Dios lo creó ni lo tuvo como un hijo humano, sino que está relacionado a cómo se relaciona Dios con él, ¿ya? Eh, es un título que expresa su naturaleza divina, su origen eterno y su relación única con el Padre. Jesús siempre existió, esa pero en cierto momento se hizo carne. O sea, claro, Jesús nació de María, ¿cierto? Pero él ya existía desde antes. Él siempre ha existido. En el tiempo bíblico, entonces, cuando alguien se decía hijo de, significaba que era de la misma naturaleza. Veamos lo que dice Juan 5:18, 16, Juan 5:18 y Mateo 16:16. Juan 16, 5:18 primero. 16, no, Mateo. Juan 5:18. ¿Lo leo, Luis? Amén. Amén. No, el que lo tenga, léalo nomás. Ajá. Ah, ya, Por- Léalo nomás, hija, léalo. Lola. ya. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios, haciéndose igual a Dios. Para ellos decir que era hijo, y por eso nadie decía hijo de Dios, se hacía igual a Dios. ¿Ven? Mateo 16:16, que ya lo habíamos leído al principio. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive y da vida. Amén. El hijo del Dios viviente. Eres el hijo del Dios viviente. Otro título de Jesús, Sumo príncipe de sacerdote. paz. Príncipe de paz. ¿Alguien lo ha escuchado este? Príncipe de paz, sí. Sumo Príncipe de sacerdote. paz. Eh, en El Isaías esposo, 9. ¿Ah? el, el esposo también. Sí, Él el es esposo, el amado. Mire, Ese, príncipe de paz, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre. Mire, estos son otros nombres que aparecen de Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es claramente identificado como el príncipe de paz, el que trae la paz, el que reconcilia al hombre con Dios. Él es nuestra paz. Él gobierna con justicia, cumpliendo la profecía de Isaías. Juan 14:27 y Colosenses 1, 19 y 20. Juan 14:27, alguien que lo lea, y Colosenses 1, 19 y 20.
Pueden decirme aquí y ya se lo doy a ustedes, ¿ya? Juan 14:27, ¿quién dijo yo? ¿No está ahí? No, no la tengo. Juan 14:27 y Yo, Colosenses 1:19. Ya, Lola. la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Su Colosenses. paz. Él es la paz. Él es nuestra paz. Colosenses 1:19-20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así es. Jesús hizo la paz de nosotros con Dios. Hoy día nosotros estamos en paz con Dios. Él es Amén. nuestro príncipe de paz. Amén. Para los judíos a lo mejor lo importante era que fuera hijo de David. A lo mejor para nosotros los gentiles, nuestro príncipe de paz o nuestro salvador, como dijo la Débora en delante. Algunos oficios de Jesús ya lo habíamos visto, pero los vamos a repasar. Jesús fue conocido, ¿se acuerdan? Como un sanador, pero también como un maestro, ¿ya? Y la labor del maestro en Israel era enseñar la ley de Moisés. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, mire, maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Eso fue Él, así. él mismo dice, yo lo soy el maestro y Amén. el señor. Amén. Él escogió a sus discípulos, los maestros en ese tiempo escogían a sus discípulos y les enseñaban, ¿cierto?, la Torá, la ley de Moisés, la interpretación de la ley. Ellos querían ser iguales a su maestro. Juan 1:38 dice, y volviendo Jesús y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Jesús es el rabí, el maestro. También, como dijo mi hermana Gloria, Jesús es profeta. ¿Qué significa profeta? Es alguien que habla en nombre de Dios. Jesús habló, enseñó, Es interpretó la la- palabra de Dios y habló en el nombre de Dios. La idea del profeta es salvarnos de la ignorancia del pecado y sus consecuencias. Es decirnos por qué el pecado no es bueno y por qué tenemos que limpiarnos del pecado. El profeta también enseña, interpreta la ley, interpreta el presente de acuerdo a la voluntad de Dios. El profeta, mire, esto es súper importante, interpreta el presente, lo que está pasando. Acuérdense de los profetas del Antiguo Testamento, ellos veían lo que estaba pasando y ellos decían, acuérdense lo que Dios les dijo, que si se apartaban y ellos interpretaban el presente. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que se arrepientan. También los profetas obraron milagros, por ejemplo, Elías, ¿cierto? Eh, y Jesús revela al Padre, Él enseña el camino de la salvación como profeta. Mateo 21:11. Mateo 21, Mateo 21:11. Y los que venían con Jesús contestaban, ¿es Jesús el profeta? Él es el de Nazaret, el pueblo, el pueblo de Galilea. Amén, Él era el profeta. De hecho, Jesús mismo dice, cuando lo echan de Nazaret, dice que no hay profeta sino en su propia tierra. O sea, Él mismo se hace llamar profeta de Dios. Otro oficio de Jesús, el sacerdote. ¿Cuál es la idea del sacerdote en el Antiguo Testamento? Representar al hombre ante Dios, mediar, ser un mediador, un intercesor ante Dios. ¿Ya? Esa es la labor sacerdotal. Y Jesús se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. ¿Ya? Él es nuestro sumo sacerdote. Recuerden que el sacerdote ofrecía sacrificios, pero el sumo sacerdote podía entrar a la misma presencia de Dios. Y a Jesús se le reconoce como el sumo sacerdote que está delante de la presencia de Dios. Es Hebreos 7:25 y Juan 10:18. Hebreos 7:25 y Juan 10:18. Juan El que lo 10, lea. ¿Mm? Hebreos 7:25 y Juan 10:18.
Leo Hebreos, Ya. por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Este es nuestro sumo sacerdote Jesús. Ahí en Hebreos 9, 11, 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús es nuestro redentor. Lolita, ¿tú ibas a leer Juan 10, 18? Sí, nadie me Ya, quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. amén. Le preguntan por su vida, si, ¿quién lo... Jesús dice, nadie me quita la vida, nadie se la quita, Él la da. Jesús da su vida por nosotros. Y ese es el mandamiento que tiene. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. ¿Qué más? Jesús es el buen pastor. Cuida, guía, alimenta y protege a sus ovejas. Yo les voy a leer Juan 10, 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En el Antiguo Testamento Jehová era nuestro pastor y en el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy el buen pastor. Juan 10, 14, 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Jesús es nuestro pastor. Y otro oficio importante, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él gobierna todo con autoridad, ¿cierto? Dios le dio toda la autoridad. En el libro de Génesis 49:10, yo lo voy a leer, es la primera mención al rey eterno. Dice, no será quitado el cetro de Judá. Judá es el hijo de Jacob, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es el rey por excelencia, el dueño del cetro. O sea, que no se le va a quitar el cetro a Judá. O sea, el rey que salga de Judá va a ser un rey para siempre. ¿Alguien me hizo una pregunta? En el mismo Isaías que habíamos leído antes, que decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y el aviso de los ángeles, Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Mateo 2:2 dice, los magos cuando llegan, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y el más relevante de todos dice en Apocalipsis 19:16, dice, y en su manto y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Algunos nombres, Emanuel, Isaías 7:14, ¿quién lo puede leer? Y Mateo 1:23. Emanuel significa Dios con nosotros. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel. 400 años antes de Cristo, Isaías escribió esto, 400 años antes. Y en Mateo 1:23, He ¿quién tiene por aquí, ahí? Yo. Ah, ya, Ya, hola. aquí. Hola, Marión. ya, Marión. Sí. San Mateo 1:23. Sí, Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. así es. La profecía de Isaías se cumple en Jesús. Es el Emanuel, es Dios con nosotros, ¿ya? Hay otros nombres. Aquí vamos a dar varios. Mire, el león de la tribu de Judá.
¿Por qué es el león de la tribu de Judá? Porque la profecía que hace Jacob, ahí en el Génesis 49, llama a Judá, a su hijo, cachorro del león, dice, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y Jesús es descendiente de David que viene de la tribu de Judá, por lo tanto es conocido como el león de la tribu de Judá. El alfa y el omega, en Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué significa Alfa y Omega? Que no tiene principio ni fin, no fue creado. El Cordero de Dios, ese es Juan, el Bautista, que cuando ve a Jesús dice, y que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay otros adjetivos para Jesús, la luz del mundo, el camino, la verdad, la vida, el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Hay otros más poéticos, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, que está en el Cantar de los Cantares, que los cristianos asumieron, como esto es de un esposo, ¿cierto? Que ellos asumen que es Dios. Entonces, Jesús es el lirio de los valles, la rosa de Sarón, en Cantares 2:1. Bien, ¿qué nos enseña? Vamos a concluir. Estos nombres o estos adjetivos de Jesús. ¿Qué aprendemos? Voy a dejar de compartir y les voy a preguntar. ¿Quién quiere opinar? ¿Quién le enseña esto a ustedes? ¿Qué dice de Jesús? que Él es Dios. Él es Dios, ¿sí? ¿Qué más les dice esto de Jesús? Habla de sus atributos. De sus atributos, ¿cierto? Pero no sé si se fijan que ningún atributo es dañino para nosotros. Yo no sé por qué la gente le tiene miedo a Dios o no se acerca a Dios, cuando todos los atributos hablan de benignidad hacia los seres humanos. Todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestra paz. Él es nuestro redentor. Él intercede ante el Padre por cada uno, todos los días intercede por nosotros, delante del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote, media delante de Dios por nosotros. Entonces, no sé si ven eso, si ven que todos los atributos de Jesús, ninguno debería alejar al ser humano. Él es nuestro pastor. ¿Qué hace el pastor? Cuida, alimenta, protege, guía. Entonces, a veces uno no entiende por qué la gente no quiere acercarse a Dios o a Jesús. No sé si ven lo que yo veo, Pero ¿no? yo creo, Luis, que es que no quieren dejar su vida, la vida que ellos llevan. Porque piensan que la vida que ellos llevan es la mejor vida Claro, y se están perdiendo la mejor vida, la que Dios hizo para cada uno de nosotros. Esa vida abundante que Dios quiere que vivamos. Es cierto que no está exenta de problemas y dificultades, pero Dios es nuestra paz. Dios es nuestro protector, es nuestro Rey, nuestro Señor. Amén. ¿Alguien quiere decir algo antes de concluir? Bien, voy a concluir. Luchito, Gloria. yo creo que debiésemos sentirnos honrados, privilegiados de tener a un Dios con todas las cualidades que Él tiene y que está dispuesto y que se ha acercado a nosotros y que está dispuesto a perdonarnos. Yo creo que es un privilegio que a veces no hemos valorado y preferimos este mundo y las cosas que este mundo da que aparentemente son buenas, pero que cuando el ser humano se va enfrentando a la muerte se da cuenta que en realidad todo lo que este mundo ofrece nos sirve, es momentáneo. En cambio, Cristo es eterno y nos da a nosotros eh,
nos da la eternidad con Él también. O sea, hay que aprovechar la oferta, por decirlo de alguna Mm, manera. Es una claro. oferta espectacular que Cristo está haciendo a la humanidad de decirle, sí, es verdad, tienes que cambiar tu vida, pero yo te aseguro que lo que tú vas a obtener por cambiar tu vida es mucho mejor, pero tienes que hacerlo y vas a ver lo que vas a ganar. Yo creo que es un tremendo privilegio. Eso, Luchito. Así es, gracias, Gloria. Gracias, porque es cierto, es cierto. Es mucho más lo que ganamos que lo que se pierde. Y bueno, nosotros ya lo hemos experimentado, los que hemos aceptado a Jesús, que ganamos mucho más de de lo que dejamos, mucho más. Jesús significa Jehová salva, o sea, Dios salvando. Jesús es la imagen de Dios y representó a Dios en la tierra. Y Dios quería salvarnos. Siempre su plan fue salvarnos. Cada título y nombre dado a Jesús nos ayuda a conocerle más. Título y cada nombre revela cualidades de Jesús. Nos ayuda a relacionarnos mejor con Él y en cada momento de nuestra vida experimentar esos aspectos de su nombre. ¿Cuál es el título o el nombre que más le llamó la atención? Pueden opinar. ¿Cuál es el título que más le llamó la atención? ¿O el nombre? ¿O A el mí que me más se gusta siente? Manuel, Emanuel. por eso se llama así mi hijo. Eso, Dios con Porque vino nosotros. a llegar en el momento preciso y con todo lo que pasó mi hijo, era perfecto para él. Dios siempre estuvo con mi hijo. Amén. Y contigo también, y con David. Exacto, con la familia completa. Así es, Emanuel. ¿Alguien más le llamó la atención algún nombre, título? A mí me gusta Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Alguien más? Es sumo sacerdote, El sumo porque sacerdote. es mediador y Intercesor. claro, y ante Dios él es mediador Amén. y se dio a sí mismo. Se entregó a sí mismo por nosotros. Sí, Amén. ¿Alguien es más? como lo grande que hizo él, Así morir es, por nosotros. morir por nosotros. ¿Alguien más le gustó algún título, algún nombre? A mí A mí también me gusta siempre, el sumo sacerdote, El perdón. sumo sacerdote. Sí, Sí, porque dice que Él nos comprende, que nos entiende. Y por Como eso me humano. gusta el sumo sacerdote, porque es Así capaz de es, comprendernos en nuestras debilidades humanas y ayudarnos. así, sí. así es. ¿Alguien más? a Padre mí amado. ¿Lola? ¿O quién? me gusta Señor, a mí, Señor. porque Señor Señor de Señor. es como el cambio cuando uno era del mundo y no conocía y uno hablaba de Dios y todo, pero se refería como algo más. Pero cuando uno realmente conoce a Dios, luego Él ya pasa a ser el Señor. Entonces automáticamente uno como que queda como a las plantas del Señor, el Señor, el que gobierna ahora mi vida. Bien. Bueno. ¿Alguien más? A mí de todos los nombres, el que ¿Mm? más me gusta y que ha marcado mi vida y lo he vivido, Dios provee. Que vaya iré. Amén. Sí, es. Y paz. Dios me da de El paz. príncipe de paz. Príncipe de paz. A mí me gusta Shalom el Alejem. Señor. El Señor es mi pastor, me gusta a mí. ¿Cómo se escribe Nada me Chile? faltará. Giré. Chu. Amén. ¿Alguien más quiere decir? ¿Cuál es el título o el nombre o el adjetivo de Jesús que más le gustó? A mí me gusta Jehová Rafa, el Señor El Señor sana, sanador. porque lo he Sí. experimentado en mi vida y en mis hijos, en mi familia. Y, y sé que a pesar de todas las malas noticias que recibamos en nuestro cuerpo, ¿verdad?
ahí está Justo en esa el cuerpo. promesa, el Señor es mi sanador. Y Hijo, eso Señor. lo llena a uno de gozo y de paz.